¿Cómo perdonar a quien te ha causado una herida? ¿Cómo reconciliarte con el que siempre ha tratado de exterminarte? A quien aplaudió el bombardeo de Estados Unidos contra su propio país y la muerte de más de 100 venezolanos. ¿Cómo darle un abrazo a quien desde la llegada de la revolución ha construido narrativas falsas que matan? Por ejemplo, Nicolás Maduro, narcoterrorista, una mentira que concluyó con su secuestro y el de la primera dama Cilia Flores. ¿Cómo perdonar ahora del otro lado a quien te ha privado de libertad? Y esa persona piensa que fue por pensar diferente, por oponerse al gobierno. Pero en esa oposición reivindica hacer lo que sea, conspirar, atentar contra las instituciones, perseguir al otro. Pero no lo ve como persecución, sino como un derecho a disentir. Así esto termina en una tragedia. Total, se lo merecía. Este es un pequeño repaso de lo que se ha vivido en Venezuela y es allí donde entra la ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que dijo luego de juramentarse en condiciones inéditas: oye, vamos a detenernos, a darnos un stop luego del ataque del 3 de enero. Y es que Venezuela jamás había sido bombardeada y la mentira y la manipulación de sectores radicales le costó muy caro a la nación. Por eso se debate en la Asamblea Nacional una ley de amnistía general de 15 artículos. Se han aprobado por unanimidad 6. De concluir la aprobación de todos en consenso, habrá ganado la paz y se le habrá dado una oportunidad a la reconciliación. Hay una Venezuela de los comunes donde todos caben. Ley de amnistía general, del odio al amor. Pongamos el punto en la I. Y comenzó la sesión, no sin antes llamar a todos los parlamentarios de derecha, de izquierda, a escucharse y hablar con respeto. Hay muchas heridas que sanar, pero nada que la vida misma y un apretón de manos al adversario no puedan reparar. Inició el tiempo de reencontrarse y escuchar. Abrió el debate Jorge Arriaza del chavismo para exponer la esencia de la ley de amnistía general. El reconocimiento entre las partes es fundamental. Desconocernos nos ha llevado a la satanización, a la invisibilización, al menosprecio, al no hablarnos, al no encontrarnos, al no tender puentes. Sepan ustedes que nosotros estamos dispuestos a construir esa confianza por el bien del pueblo de Venezuela. Después de esta ley, lograr que la política se pueda hacer sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar, sin secuestro de presidentes. No hay tiempo que perder. Surgió la voz de otro diputado opositor. De este debate, de esta discusión, de esta iniciativa, que no es otra cosa que la reconciliación nacional y la paz. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad. Y se aprobó por unanimidad la ley de amnistía general. Ya aprobada en primera discusión, el Parlamento comenzó la segunda discusión y aprobó por unanimidad los 6 primeros artículos de la ley de amnistía general. Y que sea en consenso es una lectura muy importante porque bien podrían los diputados del chavismo, que son mayoría en la Asamblea Nacional, aprobarla. Pero acá vale la unidad y esto desde ya significa la reconciliación. De los artículos aprobados en la sesión del 12 de febrero en la Asamblea Nacional, se encuentra el primero, que explica el objeto de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, a favor de aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026. Asimismo, se aprobó el artículo 2 de la ley, que plantea como finalidad y propósito prevenir que los conflictos del pasado vuelvan a repetirse. Se ratificó en la misma discusión el apoyo unánime al artículo 4, donde se declara que las disposiciones de la ley son de orden público e interés general, lo que significa que son de cumplimiento obligatorio e inmediato. Quedó aprobado el artículo 5, que establece que, si en caso de dudas en la interpretación o aplicación de esta ley, se adoptará aquella que más favorezca el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Y
por último se aprobó el artículo 6, basado en conceder amnistía general a favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por los hechos del golpe de Estado del 11 de abril del 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas. También los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y el sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 y febrero de 2003. Los hechos de violencia en febrero, marzo y agosto de 2004 y los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo de 2007. La ley también incluye los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014, entre marzo y agosto de 2017, entre enero y abril de 2019 y los hechos de violencia tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Fíjate, en el artículo 6 que ya está aprobado, que aprobamos el día jueves en segunda discusión de esta importante e histórica ley para Venezuela, para la paz, para la reconciliación y bueno, para caminar en el camino de la concordia de los venezolanos y las venezolanas, de que podamos coexistir y que hagamos un pacto de respeto y de tolerancia entre todos y entre todas. Ese artículo 6 contempla el ámbito temporal de la ley y ya está aprobado, lo acabo de decir, y está establecido de la siguiente manera. La amnistía prevista en el artículo 1 comprende todas las acciones u omisiones que constituyan delitos o faltas ocurridas entre el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley en el marco de los hechos amnistiados. Solamente llegamos hasta la aprobación del artículo 6, faltan los artículos subsiguientes de esta ley y dentro de esos artículos que faltan por aprobar se describe expresamente cuáles son los hechos sobre los que recae la amnistía, porque así debe estar establecida la ley de amnistía. No queda abierto, sino que vamos a describir hecho por hecho cuáles son, año por año, cronológicamente, cuáles son los que encuadrarían dentro de esta ley de amnistía, respetando el rango de fechas que se dio desde entre el 1 de enero del 99 hasta la entrada en vigencia de esta ley, pero con hechos precisos, específicos, contemplados en la ley, que bueno, una vez aprobada la semana que viene, si así se hace en la Asamblea Nacional, pues ya sabremos cuáles son esos hechos que están contemplados en el marco de esta ley. ¿En dónde está el meollo del asunto? El debate se detuvo en el artículo número 7, y es que eso propone, por ejemplo, que aquellos políticos que están fuera de Venezuela y pidieron invasión contra su propio país, entre otras acciones que perturbaron la convivencia democrática, puedan entrar en la amnistía general siempre y cuando se pongan a derecho, reconozcan lo que hicieron, y eso implica pedir perdón. Cada libertad solicita el diferimiento del artículo número 7. Eso es todo. Así la bancada de la oposición radical, que es minoría, pidió que se difiriera el artículo 7 de la Ley de Amnistía General, que es el punto de discordia. Ese artículo, el 7, establece que los beneficiados con la amnistía deberán ponerse a derecho ante las instituciones. Y esto implica, entre ellos, a los políticos que están en el exterior, que han pedido desde sanciones ilegales, apoyaron el gobierno interino inexistente de Guaidó, hasta invasión. ¿Qué es lo que pasa con este artículo? Que cuando usted dice, siempre que esté a derecho, sencillamente ya usted está diciendo que la persona que va a acogerse a la ley de amnistía, al ponerse a derecho, es culpable. Le tocó el turno a la bancada chavista. No se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito. El que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía. Así de sencillo. Entonces, el que quiera ser amnistiado tiene que pedirla, tiene que ponerse a derecho. Aquí pareciera que nadie quiere o alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido. Porque está bien, el que lanzó la bomba fue el gobierno de los Estados Unidos contra el país. Está bien, ellos lanzaron la bomba, ellos también nos han bloqueado. Pero ¿quiénes han pedido eso?
Habló el presidente de la Asamblea Nacional y alertó. Cuidado, y estamos abriéndole una cuña al extremismo que no quiere esta ley de amnistía, que no quiere un proceso de convivencia democrática, que no quiere bajarle dos al discurso. Esta ley busca dejar atrás el extremismo y dar paso al respeto del Estado de Derecho. Los parlamentarios fueron llamados a consulta para tratar de lograr consenso, pero no se pudo. La bancada revolucionaria, que es mayoría, pudo aprobarla, pero en aras de la reconciliación apoyó el debate para la próxima semana. El debate continúa en los pasillos, y es que para el perdón se requiere reconocer al otro. El que se ponga derecho y asuma la responsabilidad es un acto de reconocimiento al Estado venezolano, a sus instituciones, es un acto de reconocimiento a la magnanimidad de la presidenta encargada, de Delcy Rodríguez, de la Asamblea Nacional, del Bloque de la Patria, pero también de las oposiciones que están haciendo vida en esta Asamblea discutiendo esa ley. Pero es que el fondo del asunto creo que es que por los políticos que están afuera y que tienen que ponerse a derecho. Pero por mí que se pongan. Mientras tanto, los familiares de los detenidos tendrán que esperar. Fíjate, el artículo 7 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el artículo propuesto que discutimos ayer en la segunda discusión en la Asamblea Nacional, trata del ámbito personal y establece, está propuesto de esta manera, la amnistía objeto de esta ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley. Es un artículo que está muy bien redactado, claro, preciso, pero que además tiene mucha amplitud. En otras leyes de amnistía que hemos tenido aquí en nuestro país, este artículo lo cierran solamente a las personas que estén a derecho al momento de la entrada en vigencia de la ley. Aquí lo dejamos abierto para que las personas puedan venir a ponerse a derecho aún luego de la entrada en vigencia de esta ley que estaríamos nosotros aprobando desde la Asamblea Nacional. ¿En qué le perjudica a la oposición? Realmente, pues habría que preguntarle a ellos qué consideran ellos que le perjudica este artículo, porque el ordenamiento jurídico venezolano dentro del proceso penal está establecido en la Constitución, en el artículo 26, artículo 49 del debido proceso, que no está permitido en nuestro país el juicio en ausencia. Cuando hablamos de juicio, no solamente el juicio, el proceso penal en ausencia, porque además quedaría en desventaja. Si una persona no está presente, ni siquiera puede ejercer el derecho a la defensa. Además, toda persona tiene derecho a conocer los cargos de los cuales se les acusa. Entonces, tendríamos que ver en qué creen ellos que les perjudica, cuando a mi manera de ver creo que más bien es beneficioso para que cualquier persona que tenga un proceso penal en contra, que encuadre dentro de los hechos que están establecidos en esta ley, puedan venir y presentarse y decir, mira, yo quiero acogerme a la amnistía general que está planteada en esta ley. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado un paso firme hacia la consolidación de la paz nacional y la convivencia democrática para el bienestar de los venezolanos por encima de las diferencias ideológicas y los extremismos que tanto daño le han hecho al país. Desde noviembre del 2025, el presidente Nicolás Maduro comenzó un proceso de liberación. Hasta la fecha se han excarcelado 896 personas, mostrando que el camino de Venezuela es el de la convivencia y el reencuentro. La mandataria pidió a quienes han sido beneficiados que no se imponga la venganza,
la revancha ni el odio. Dijo que les han dado una oportunidad a estos sectores y deben estar muy claros que deben respetar las leyes venezolanas. Un político, por ejemplo, de nombre Juan Pablo Guanipa, salió en libertad y lo primero que hizo fue irse a las calles para nuevamente calentarlas. ¿Qué dice el 85% de los venezolanos? Están hartos de esas acciones de la derecha trasnochada, que se quedó enganchada en la violencia. No es libertad, es confrontación y Venezuela vive un proceso de paz. En ninguna parte del mundo existe eso. ¿Qué sucedería si esto pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o en Francia o en cualquier otro país? Pero esta paz fue otra vez amenazada. Estas imágenes corresponden a las acciones de calle que hizo un grupo de excarcelados dirigentes del Partido Radical de María Corina Machado, que allanó el camino a la agresión de Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con el secuestro de la pareja presidencial, más de 100 muertos y más de 100 heridos. Una de las caras visibles es Juan Pablo Guanipa. El Ministerio Público luego de esto pidió revocarle la medida cautelar por violar nuevamente las leyes, desconocer las instituciones, incitar al odio y otros presuntos delitos. De todo eso. Lo que nosotros pedimos es que entiendan que esto es una oportunidad que les da la vida. Si usted quiere hacer política, haga política. Nadie le va a negar su derecho a hacer política. Pero si usted quiere quemar este país, incendiar este país, el sistema de justicia va a funcionar. Y el sistema de justicia funcionó. Pero si estás imputado por delitos de odio, si estás imputado por llamar a la violencia, el desconocimiento de las instituciones y sales e inmediatamente vuelves a repetir en tu discurso mensajes de odio, mensajes de desconocimiento de la autoridad legítima, asusando a la violencia, a la venganza, entonces por supuesto tú creaste las condiciones para que el juez razone en contrario. O sea, él mismo decidió que se le revocara la medida sustitutiva de libertad. La prueba que quieren incendiar el país es que Guanipa y el resto de los opositores fueron a un centro de detención conocido como Zona 7, que había sido visitado días antes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien en un gesto de paz y reconciliación habló con los familiares de los privados de libertad y les dijo que luego de aprobarse en segunda discusión la ley de amnistía general, saldrían en libertad. Pero esto no les basta. No hay casos, ellos van a salir. Opositores como Daniel Ceballos, quien pagó condena precisamente por violar la Constitución, entre otros delitos, dijo que las posiciones radicales ya no tienen sentido. Lo que ocurrió antes del 3 de enero murió. Hoy, otro es el escenario. No tiene ningún sentido permanecer atrincherados en el conflicto y la polarización. Nuestro llamado de Arepa Digital es hacer conciencia sobre la inutilidad del conflicto y cómo nos debilitó, nos dividió, nos destruyó y dio paso a que el 3 de enero nos bombardearan nuestra capital, secuestraran al presidente de la República y la primera dama, murieran más venezolanos y que ahora hay que atender entre venezolanos las medidas que debemos tomar, las formas en las que debemos tratarnos para que busquemos el encuentro, la reconciliación. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica, pero debe ser con respeto hacia el otro, debe ser con respeto hacia los derechos humanos. Los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia no serán permitidas. El cumplimiento de la ley será estricto. Esta oportunidad es para que Venezuela y para que el pueblo de Venezuela pueda ver reflejado un nuevo momento donde la convivencia, donde la coexistencia, donde el reconocimiento del otro permita construir y edificar una nueva espiritualidad. Estas acciones han generado un clima de optimismo en las calles y en la comunidad internacional. Según analistas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha logrado posicionarse como una figura de equilibrio, priorizando la paz y el bienestar de todos los venezolanos. La implementación de la Ley de Amnistía General, que cubre el periodo desde 1999 hasta la fecha, es vista como una herramienta jurídica definitiva para la reconciliación nacional. Pero no ha sido la única acá en Venezuela. El comandante Hugo Chávez impulsó
una ley para la reconciliación luego del golpe de Estado del año 2002 que lo sacó por 48 horas del poder y también después del paro petrolero. El camino hacia la estabilidad institucional tuvo un hito decisivo el 31 de diciembre de 2007, cuando el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías promulgó un decreto con rango, valor y fuerza de ley de amnistía. Este acto tuvo como objetivo principal beneficiar a aquellas personas procesadas o condenadas por los hechos de inestabilidad política ocurridos en abril de 2002 y los paros petroleros subsiguientes. Con esta medida, el comandante Chávez buscó desarmar la confrontación política, demostrando que la prioridad del Estado siempre era la tranquilidad del pueblo por encima de cualquier retaliación legal. Estoy firmando el decreto de la ley de amnistía que venimos trabajando hace unos días, porque entiendo que, bueno, solo el gobierno puede hacerlo y dar una demostración más de que nosotros queremos aquí es la paz. Y queremos, que haya un fuerte debate ideológico y político, pero en paz. Estamos amnistiando. Personajes de la oposición como Manuel Rosales, Teodoro Pekov, Sergio Omar Calderón, William Ojeda, Cecilia Sosa, Enrique Tejera París y Vicente Brito fueron amnistiados de delitos políticos y con nexos cometidos desde 1999. Esta visión de Chávez es reconocida por analistas como un esfuerzo por conciliar el clima político, evitando una escalada de violencia. Las leyes de amnistía en Venezuela durante los últimos 26 años de lo que se llama la Revolución Bolivariana siempre han sido intentos de pacificación, de paz para la política del país. No sé ustedes, pero yo en mi país, en Francia, si usted quema vivo un manifestante, si usted va a destruir edificios públicos o privados, va a la cárcel, ¿no? Nadie dijo que Francia era una dictadura porque condenaron a 10.000 chalecos amarillos en 2018. Hay un doble rasero aquí. Lo que está haciendo Venezuela es un gesto, no es decir que no pasó nada, que no hubo violencia, que toda esta gente que tuvo presa lo era porque eran presos políticos, por tener opiniones contrarias al gobierno. No se trata de eso. Aquí se trata de una liberación como gesto de pacificación de la vida política del país, dar una oportunidad a los que están presos por haber cometido delitos y crímenes ligados a actividad política, darle una oportunidad de reintegrarse al juego democrático. Las leyes de amnistía se presentan como instrumentos excepcionales, diseñados para cerrar fracturas sociales profundas y transitar de estados de polarización y conflicto hacia climas de gobernabilidad pacífica y democrática. El beneficio fundamental de la amnistía en Venezuela se fundamenta en el artículo 187, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual otorga a la Asamblea Nacional la potestad de conceder amnistías. La ley de amnistía es una propuesta que surge de las mesas de diálogo nacional, genera un clima de confianza recíproca entre los partidos del oficialismo y de la oposición. Yo pienso que la ley de amnistía coadyuva y bueno, habrán otros mecanismos también para garantizar la reconciliación nacional y, por supuesto, fortalecer la democracia de este país, partiendo de que la reconciliación es un proceso multilateral, a diferencia del perdón, que puede ser unilateral. Y bueno, la reconciliación requiere de que las partes involucradas participen para reparar, para restaurar el vínculo, y aquí pues tenemos que ponernos todos y todas de nuestra parte para llevar a Venezuela en el camino de la paz, de la concordia, de la rectificación, así como está establecido entre los principios de esta ley, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social. Es como un pacto de coexistencia, además también de un pacto social de no repetición, donde nos comprometemos ambas partes a que, bueno, que estos hechos no vuelvan a ocurrir y las consecuencias de estos hechos no vuelvan a ocurrir. Que reine entre los venezolanos y las venezolanas el entendimiento. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la democracia? ¿Se puede llamar demócrata a un político que ha pedido que bombardeen a su propio país? ¿Que ha pedido que le impongan sanciones para asfixiar la economía hasta lograr que la población se canse y ese cansancio provoque un cambio de gobierno? Peor aún, que secuestren al presidente y a su esposa, es decir, a la pareja presidencial, si me escuchas.
Sé que dirás que no importa cómo pienses. Y aquí va otra reflexión, no mía, la escuché a una persona de a pie que entrevisté en la calle. La libertad es hacer uso de esa palabra para destruir al contrario. Los políticos que están presos no fueron detenidos en Venezuela por pensar diferente, sino por transgredir las leyes, por intentar desaparecer al contrario. Quienes pidieron todas esas acciones quieren volver al juego. Gritan, ahora no tenemos miedo. Una frase de un marketing ya agotado. Ellos con sus consignas van por un lado y la realidad va por otra. El país quiere paz, quiere que los políticos dialoguen, no quieren vivir más en violencia. Y la ley de amnistía general es un paso firme para una reconciliación definitiva. Aprobada por unanimidad, de sellar el pasado y dar paso a un nuevo capítulo para hacer política con P mayúscula, como lo dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El perdón no es olvido, pero sí el abrazo para una convivencia en medio de las diferencias y para lograr la Venezuela de los comunes, mientras la diplomacia de altura va sanando poco a poco las heridas. Pusimos el punto en la I.